Regresamos con ustedes para una actualización de las noticias en France 24. Aquí están los titulares. El ejército de Israel allanó el hospital Kamal Adwan en el norte de Gaza. Tras ordenar la evacuación de decenas de pacientes y otros cientos de personas, dejaron el lugar en llamas. En otras partes de la franja, los ataques dejaron al menos 25 fallecidos este día. Continúa la investigación sobre el colapso de un avión en Kazajistán que dejó 38 muertos. La aerolínea operadora habla de interferencia externa, física y técnica. Y fuentes citadas por Reuters aseguran que la defensa antiaérea rusa lo derribó por error. El Kremlin insiste en que se eviten teorías hasta que concluyan las pesquisas. Y la crisis política de Corea del Sur entra en una nueva fase. La asamblea controlada por la oposición destituyó al presidente interino Han Duck-soo por no nombrar jueces para concretar la destitución de Yoon Suk-yeol tras una fallida ley marcial. La palabra final sobre el liderazgo del país la tiene el Tribunal Constitucional. Vamos a comenzar con las noticias de la Franja de Gaza. Las fuerzas israelíes allanaron el hospital Kamal Adwan, una de las 3 instalaciones médicas en el extremo norte de Gaza. Los militares ordenaron la evacuación de decenas de pacientes y cientos de personas más y dejaron parte del edificio en llamas, según denunciaron funcionarios del Ministerio de Salud del enclave. En otras partes de Gaza, los ataques israelíes mataron al menos a 25 personas, incluidas 15 en una sola casa en la ciudad de Gaza. Por otro lado, el Ministerio de Salud palestino dijo que se había perdido el contacto con el personal del hospital de Beit Lahia. 15 mártires han llegado al hospital Al-Ali y aún quedan más de 40 civiles bajo los escombros, según la familia. También hubo un ataque contra la familia Islem y 5 personas fueron martirizadas, así como el ataque contra una familia Arrara y el martirio de una familia entera. Fue realmente una noche sangrienta para los civiles y la pregunta sigue siendo por qué se están bombardeando estas casas. En otros temas, ciudadanos sirios se reunieron en las calles de Damasco, muchos de ellos con carteles de familiares desaparecidos, semanas después del derrocamiento del presidente sirio Bashar al-Assad. Tras el fin del régimen, conocido por torturas y represión de los opositores, los sirios han acudido en masa a las cárceles en busca de sus seres queridos. Algunos han sido liberados con vida, pero otros han sido identificados entre los muertos, y miles más aún no han sido encontrados. Vamos ahora a las noticias de Azerbaiyán porque siguen las investigaciones y las declaraciones sobre el accidente de avión que se estrelló en Kazajistán el miércoles. La compañía Azerbaijan Airlines declaró que la caída del avión que viajaba desde Bakú hasta Grozny tuvo que ver con interferencias externas. Por su parte, autoridades rusas indicaron que drones ucranianos estaban atacando la zona. El presidente de este último país responsabilizó a Rusia por el supuesto derribo. Informe de Diego Bassani. Continúa el debate acerca de las causas del accidente del avión de Azerbaijan Airlines. Este viernes, la aerolínea que operó el vuelo argumentó que la caída de la aeronave se dio gracias a interferencias físicas y técnicas externas. Por su parte, el director de la Agencia de Aviación Civil rusa ha declarado que el incidente se pudo dar por factores climáticos en medio de un ataque de drones ucranianos. Me gustaría subrayar que la situación ese día y durante esas horas en la zona del aeropuerto de Grozny era muy difícil. Los drones militares ucranianos estaban llevando ataques terroristas contra infraestructuras civiles en las ciudades de Grozny y Vladikavkaz. A su vez, el Ministerio de Transporte de Kazajistán, país en donde cayó la aeronave, ha sostenido que se encuentra investigando de forma independiente lo sucedido, pero que aún no cuenta con las versiones de los otros 2 países involucrados. Oficialmente no hemos recibido ninguna versión de ninguna de las partes, ni de Rusia ni de Azerbaiyán. Por lo tanto, es imposible refutar o inclinarse por cualquier versión en este momento. Entre tanto, uno de los sobrevivientes del accidente ha relatado lo vivido y ha dicho que escuchó un ruido estruendoso antes de que el avión cayera en picada. Después del estruendo, después de que cayeran las máscaras, vi que el fuselaje estaba ligeramente dañado y entonces me asusté. Pensé que el avión se vendría abajo, que se despresurizaría y se vendría abajo ahí mismo. Ya me estaba preparando para que el avión se viniera abajo.
La Agencia Estatal de Aviación Civil de Azerbaiyán ha suspendido los vuelos desde su país hacia varios aeropuertos rusos, argumentando riesgos de seguridad. En Corea del Sur, la Asamblea Nacional de mayoría opositora votó a favor de la destitución del presidente interino Han Duck-soo, quien asumió el cargo hace 13 días cuando su predecesor Yoon Suk-yeol también fue derrocado. Este viernes se llevó a cabo la primera audiencia en el Tribunal Constitucional en contra del exmandatario por la imposición de una efímera ley marcial. Se ahonda la crisis política en Corea del Sur. Este viernes, el Parlamento ha aprobado una moción presentada por la oposición para destituir al presidente interino Han Duck-soo. La iniciativa fue ratificada por mayoría simple a pesar de airadas protestas de la oposición, luego de que el presidente del Parlamento aclarara que para este caso no era necesario obtener 2/3 de los votos para llevar a cabo la destitución. De acuerdo con el artículo 65, párrafo 2 de la Constitución, se hace constar que la decisión se toma con la aprobación de la mayoría de los legisladores presentes. Anuncio que la moción de destitución del presidente Han Duck-soo ha sido aprobada. De los 192 legisladores que votaron, 192 votaron a favor de la destitución. Entre tanto, el Tribunal Constitucional de Corea del Sur ha llevado a cabo la primera sesión de audiencias en contra del presidente Yoon Suk-yeol. El órgano debe validar o descartar su destitución votada por el Parlamento el 14 de diciembre. Esto después del intento del expresidente de declarar la ley marcial el pasado 3 de diciembre. A las afueras de la Corte, simpatizantes tanto del oficialismo como de la oposición se congregaron para presionar a los jueces que tienen 6 meses para pronunciarse. Por su parte, el nuevo presidente interino, Choi Sang-mok, quien fungía como ministro de Finanzas, ha presidido por primera vez el Consejo Nacional de Defensa y ha declarado que el país debe unirse en esta situación de crisis y debe mantenerse alerta con respecto a las presiones de Corea del Norte. Es una situación de emergencia sin precedentes en la historia de nuestra Constitución. La incertidumbre política amenaza nuestra seguridad nacional. En caso de que el Tribunal Constitucional apruebe la destitución de Yoon Suk-yeol, se organizarán nuevas elecciones presidenciales. Hay controversia en Brasil después de que el Ministerio del Trabajo suspendiera parcialmente las obras de una planta de la fabricante china de automóviles de BYD en el estado de Bahía. La compañía está acusada de tener a sus empleados en condiciones similares a las de la esclavitud. Desde Beijing, su Ministerio de Exteriores dijo estar monitoreando la situación. Nos amplía Juan Pupiales. Camas sin colchones, escasez de baños, insalubridad y hasta retención de sueldo y de pasaportes son las acusaciones del Ministerio del Trabajo de Brasil sobre las obras del gigante del automovilismo chino BYD en Camaçari, estado de Bahía. Dada la situación, fue necesario rescatar a 163 empleados que, además de sus degradantes condiciones de vivienda, también sufrían degradantes condiciones de trabajo, con una jornada en torno a 10 horas al día, 6 días a la semana. La filial brasileña de BYD tuvo que suspender parcialmente la construcción de la que pretende sea su mayor fábrica de autos eléctricos fuera de Asia, una obra con un objetivo de ensamblar 150.000 autos en 2025. BYD, una marca con ventas previstas a superar en 2024 a Honda y Ford, busca reforzarse en el mercado brasileño, en donde este año se vendió cerca de 1 de cada 5 vehículos comercializados fuera de China. Desde Xinjiang, la empresa subcontratada para las obras y que cuenta con empleados chinos, desestimaron las acusaciones. La descripción del informe distorsiona gravemente la verdad, llegando incluso a etiquetarnos como esclavos, haciéndonos sentir que nuestra dignidad ha sido insultada. Por su parte, el Ministerio de Exteriores de China anunció este viernes que mantiene comunicaciones con Brasil para verificar los reportes sobre la planta de BYD. Y el cantante español Rafael salió del hospital en Madrid después de pasar 10 días ingresado por un linfoma cerebral. El cantante de 81 años se fue sonriendo a la prensa que le esperaba a las puertas. Su hospitalización se produjo el pasado 18 de diciembre, después de presentar dificultades en el habla durante la grabación del programa La Revuelta de la televisión española. Hasta aquí el informativo. Siga en France 24 y France24.com.